Habitualmente invitamos a Nayet Kademian. Bienvenida, Nayet. ¿Cómo estás? Nayet. Para analizar la realidad política, y esta no es la excepción porque decíamos recién allí, antes de que te sientes con nosotros aquí, uno está viendo o lo que percibe como un día muy importante por la cantidad de gente que se manifiesta. ¿Qué nos está diciendo esto, Nayet? Primero, buenas tardes. Buenas tardes, Coti, Miguel, ¿cómo Buenas tardes. están? Encantada de estar acá para conversar en este día que, bueno, es tan importante. Lo primero que podemos decir es que estamos viendo una movilización que tiene una característica particular, a diferencia de las otras movilizaciones que se dieron desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y es que la movilización y la marcha por las universidades es una marcha transversal a todos los espacios políticos, es transversal a todo el país en términos regionales, en términos etarios y de género. Yo diría que la educación pública es uno de los poquísimos, si no es el único tema en el cual los argentinos y las argentinas estamos de acuerdo que hay que defenderla. Y es por eso que creo que es un error estratégico muy importante por parte del Gobierno Nacional meterse con este tema, ¿no? ¿Qué pensás que puede pasar? Digo, ustedes ya vienen haciendo mediciones sobre, obviamente aquí en Córdoba, en donde un 70% ha votado la presidencia de Milei, ha elegido a Javier Milei como presidente, pero también ustedes han medido qué piensan sobre la educación pública, sobre la opinión de Javier Milei con la educación pública. ¿Qué es lo que se ve a nivel Argentina, digamos, el apoyo o la importancia de la Universidad Nacional? Bueno, lo que vienen registrando distintos sondeos es que hay una mayoría de gente de acuerdo en defender la educación pública, incluso los propios votantes de Milei. Lo que estamos observando también, según el último estudio de la consultora SUA en Córdoba, es que las universidades públicas son la institución o el actor público con mayor confianza entre los argentinos. O sea, no hablemos del presidente, ni de diputados, ni senadores. Ni de la justicia. Ni de la justicia. Ni de los medios. Ni de los medios. Hablamos... Todos afuera. Por encima, la universidad. Por encima. Primera está la universidad pública, con un 70% de la gente que dice yo en la universidad pública confío. Segundo está el sistema de salud pública. Y tercero está el tan vapuleado por el gobierno CONICET. Bueno, ya entonces podemos hacer una hilación también ahí, ¿no? Porque el CONICET y universidad es una asociación directa, ¿no? Una depende de la otra. Estamos viendo imágenes de Buenos Aires, Nayet. Vimos en Córdoba una cantidad impresionante de gente. Lo mismo para Buenos Aires. Teniendo en cuenta lo que viene declarando Petovelo, Torrendel o incluso los trolls que tiene a su cargo Caputo y Milei. ¿Crees vos que a partir de ahora va a venir una nueva fase donde se va a radicalizar las posiciones de uno y de otro? ¿O crees que esto puede generar alguna vía de diálogo pensando que el gobierno no quiera tener un enfrentamiento de este tipo? Yo creo que el gobierno ha dado indicios de que no le interesa dialogar. Punto número uno. Acá no hay razonabilidad en la decisión que están tomando. No hay razonabilidad porque están destruyendo y erosionando un sistema que funciona. Y que acá lo único que explica que estén yendo en contra de las universidades, que los salarios docentes están por debajo de la pobreza y diversas cuestiones, es la fuerte convicción de Milei que no cree en la universidad pública. Esto no tiene sentido por ningún otro lado, no es algo que lo va a beneficiar al gobierno y tampoco al país. ¿La cuestión de fondo es la universidad pública o la cuestión de fondo es la educación pública? ¿Podemos englobarlo en algo mucho más grande todavía? Yo creo que sí, tiene que ver con todo el sistema educativo, porque las escuelas también están atravesando una situación difícil. Todo el sistema de ciencia y tecnología también está en una gran crisis. Ayer renunció la titular de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Argentina. Y en la carta de renuncia dijo, yo intenté ayudar a este gobierno, intenté ayudar a la gestión, pero no me dejaron hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, creo que Javier Milei ha elegido ir en contra de las universidades simplemente porque él está convencido de eso y me parece que es un error muy grave para su gestión. Diría que es el principal error que ha tenido desde que asumió. Nayet, me paro ahora a decir, bueno, ya sabemos lo que piensa el presidente Javier Milei. Ahora podemos analizar un poco la postura de quienes podrían dar vuelta ese veto, o sea, hablar de los 57 que votaron a favor, los 10 que votaron en contra, la abstención que hubo. ¿Cómo sería el panorama posterior al veto? Yo lo que estoy viendo es que los números le dan en este momento al Congreso para poder insistir con esa ley. Pero bueno, hay que ver si no sucede lo mismo que sucedió con el tema jubilaciones, con Macri diciendo voten a favor y después, bueno, no insistan. Hay que ver qué sucede con eso y lo que está sucediendo es que temas tan delicados y tan importantes como la educación pública y los jubilados están siendo sujetos a la especulación política de los dirigentes. Eso es gravísimo. El peronismo a nivel provincial dijo que va a insistir con este financiamiento si hay veto.
¿Qué hará el radicalismo? Porque me parece que está atravesado por una crisis muy grande y estamos viendo que el estudiantado universitario, Franja Morada y una corriente son impulsores de esta marcha. Podemos poner a Lustó, también a Jacobiti. Pero hay otra parte del radicalismo que parece que juega más al ser libertario que a correrse sus banderas históricas. ¿Qué crees que va a pasar? Yo la verdad no lo sé con certeza. Creo que el radicalismo está atravesando una crisis muy difícil, donde por un lado tenemos esto de los estudiantes que están a favor de la defensa de la educación pública y después otras figuras políticas que pareciera que se están buscando alinear con Milei, y me parece que es el espacio político que más está, primero, desdibujado en este contexto y segundo, que más va a salir perdiendo. Hay que ver cómo la juegan, pero sostengo o insisto en que es posible que el Congreso logre insistir. Y de darse ese escenario, me parece que van a salir perdiendo quienes se opongan a esto porque, insisto, es el único tema en el cual la sociedad argentina está tan de acuerdo de manera tan transversal. Y en los registros puntuales del PRO, donde vos dijiste, bueno, con lo que sucedió en Jubilado, donde Macri levantó y dijo, muchachos, frenen ahí, digo, ¿hay algunos perfiles dentro del PRO que puedan pararse en contra, digamos, no seguir al general? Yo creo que sí, que es posible que eso suceda. Es posible que se repitan los votos que hubo en la primera sesión donde estos temas se trataron, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y acá hay, el juego de la política está muy atado a cómo se va a mover el macrismo y a cómo se van a mover esas referencias a nivel nacional. Pero creo que, de vuelta, es un error muy importante por parte del gobierno nacional meterse con este tema, porque además ya no estamos en el mismo contexto de hace unos meses cuando se dio la primera marcha. Claro, estamos son muchos en un meses momento después, sí. donde, claro, primero ya salió el dato de pobreza del 52,9%, Sí. que es el dato más alto de pobreza en los últimos 20 años. Tenemos los salarios de docentes que son los más bajos de toda América Latina. La gente está cansada, está poniendo sus ahorros para pagar las tarifas, está todo el mundo haciendo un esfuerzo en este contexto económico. Esto de desfinanciar las universidades molesta un poco más, me parece. Bien. Y también porque estamos pensando en el año que viene, ¿no? O sea, es un momento bisagra en donde yo creo que las universidades, los representantes, los gremios, los estudiantes, docentes, todos están viendo y dicen, bueno, empezamos así el año, peleamos por tanto, hoy estamos en un momento delicado, ¿qué va a pasar el año que viene? Porque me parece que estamos viendo ese panorama general. ¿Piensan ustedes que puede cambiar el clima social después de esto? Yo creo que sí. Me parece que sí, todo va a depender de la situación económica, si Milei logra mantener la inflación desacelerada, si hay una reactivación económica que en principio no estaría sucediendo, posiblemente tengamos Milei para el rato. Ahora, con estas condiciones, con esta foto y con estos números y viendo lo que estuvo sucediendo en los últimos meses, este gobierno está yendo por el camino equivocado en función de lo que le está pasando a la gente. Y creo que eso es importante mencionarlo porque ahí está la principal limitación de Milei. La principal limitación de Milei hoy no es la oposición y tampoco es necesariamente la economía. Tiene que ver con su propia convicción ideológica que lo hace tomar caminos errados. ¿Qué estás viendo vos en relación a incentivar un nivel de violencia desconocido en los últimos años en la sociedad argentina por parte del presidente Milei y este sector de trolls que lo acompaña, primero en redes, pero el otro día en Lezama también poniéndole cuerpo? Hubo un momento del discurso del otro día donde, además de llamar, perdón que lo voy a decir, pero lo dijo el presidente, hijos de puta a los periodistas, prácticamente fue incentivando ese odio y esa reacción violenta. Digo, si alguien te está desde la cúpula del poder y siendo el tipo más importante del país, insistiendo con este discurso, ¿qué puede pasar con una persona, incluso algunos de sus fanáticos, cuando reciben estas recomendaciones incluso para atacar, descalificar y maltratar desde periodistas hasta personas que no coinciden con su voto? ¿Es peligroso lo que estamos viviendo, Nayet? Es muy peligroso. Yo no tengo dudas en que esto es muy peligroso porque no hay límites. Si la principal autoridad del país insulta a periodistas en un acto político partidario, entonces para el resto no hay límites. Y eso lo venimos viendo que es parte del modus operandi que tienen. Porque además lo que se busca lograr desde el gobierno con todo este ecosistema digital que tienen, no es solamente insultar al otro, es disciplinar. Es decir,
si alguien se anima a confrontar con el gobierno, entonces posiblemente sufra esa represalia. Entonces lo que están haciendo cuando insultan a un periodista en particular es lograr que el resto lo piense muchísimas más veces antes de ser crítico con el gobierno. Un poquito de censura, digamos. Ese efecto de autocensura Claro. Tremendo. es muy fuerte y está funcionando, que además viene de la mano con todo esto del doxeo, que es, bueno, vamos a exponer a esta persona, busquemos información en redes sociales para exponer a este periodista que se animó a ser crítico. Y esto está sucediendo con periodistas que han sido muy críticos también con el kirchnerismo, claro. es decir, no estamos hablando de que Milei esté insultando al periodismo de C5N. Es un trabajo general. Pensemos un poquito, ¿no? Eso que ese dinero que no va hacia la universidad tal vez esté yendo hacia todo este trabajo extra que hay, porque es un trabajo extra, ¿no? Buscar los datos, trabajar puntualmente sobre un periodista, ayudar a 24 horas del perseguir. día posteando cosas. Es un trabajo, capaz que ese dinero, no lo sabemos, ¿no? Pero ¿a dónde está yendo ese dinero que lo usaba antes la universidad? Nayet, Si ¿te puedes quedar un minuto más? sí, Dale. me parece que está bueno que nos ayudes y que también escuches al rector de la Universidad Nacional de Exacto. Córdoba. John Boretto decía esto después de la lectura del documento, cosa que acaba de pasar apenas hace unos minutos. El acompañamiento de la sociedad en general, que viene a ratificar una vez más la importancia estratégica que tiene la educación pública, la ciencia para el desarrollo del país, para el progreso de la comunidad. Esperemos que se abran canales de diálogo que permitan generar las respuestas, por ejemplo, en materia de la crisis salarial, del deterioro salarial, también del financiamiento del sistema científico y por supuesto que podamos contar con un presupuesto para el año próximo que garantice el funcionamiento normal de las universidades y la ciencia. ¿Usted cree que el gobierno ha escuchado hoy por lo menos Córdoba, en un rato Buenos Aires y así sucesivamente en distintas partes del país? Bueno, esperemos que sí, porque yo creo que el diálogo es el ámbito adecuado para resolver estas cuestiones en todos los ámbitos, con el gobierno nacional, en el Congreso de la Nación, con todos los sectores. Esperemos que realmente haya respuestas que son las que estamos reclamando y que son justas. Así como en el mes de abril, luego de aquella histórica marcha, hubieron respuestas en materia de actualización de gastos para el funcionamiento, bueno, esperemos que ahora podamos también tener un horizonte de previsibilidad en materia presupuestaria. Rector, el presupuesto 2024 está en riesgo, pero también el 2025, si esta ley de financiamiento no se aprueba o se veta. Bueno, la ley de financiamiento está destinada a recuperar la recomposición salarial del atraso de este año y es la base para la discusión del presupuesto 2025 que se va a dar pronto en el Congreso. Por eso digo, apelo a que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso acompañen el reclamo de las universidades y del sistema científico y podamos tener un presupuesto razonable para poder funcionar normalmente. ¿Está siendo auditada la Universidad Nacional de Córdoba en este momento por Nación? Casualmente en este momento se está llevando adelante un proceso de auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación, que es integral. La Universidad de Córdoba rinde cuentas como corresponde periódicamente a la Nación, tanto al área de educación como al área de economía, y también el uso de su presupuesto es auditado frecuentemente como corresponde, dado que administramos recursos públicos que aporta la sociedad en su conjunto. ¿Creen que el apoyo no es solamente docente o de la comunidad universitaria, rector, sino de la sociedad toda en esta segunda marcha? Absolutamente, como ocurrió en la primera, siempre tenemos el acompañamiento, por supuesto, también de la comunidad de graduadas y graduados y de la sociedad en su conjunto. La Universidad de Córdoba viene desarrollando muchas acciones más allá de las carreras tradicionales de grado y de posgrado, como por ejemplo las actividades extensionistas en la Escuela de Oficios, que abarcan a un segmento de la población que en otras condiciones no tendría acceso a la universidad. O sea que tratamos permanentemente de ir innovando para que la universidad dé respuestas a la sociedad, que es la que sostiene con sus aportes el presupuesto. Bueno, lo escuchábamos allí al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto, reafirmando todo, ¿no? Las necesidades, el problema y el llamado al Congreso, a la responsabilidad de cada una de las personas que tiene para votar cuando suceda lo del veto. Siempre hablamos en relación a lo que está sucediendo hoy, lo que va a suceder mañana y a posterior, ¿no? La última reflexión, te hagamos una pausa. ¿Está eligiendo como enemigo principal a las universidades el gobierno de Javier Milei? Yo creo que sí.
lo está poniendo allí como su adversario, digamos, no hace falta que lo suba al ring, pero ya le dio entidad a partir de lo que está pasando en estos días. Yo creo que es la consigna que mejor aglutina a toda la oposición hoy. La universidad pública y la defensa de la vos lo decís que es un error, digamos. Este error, ¿vos lo ves a propósito para tironear un poco endurecer más? su núcleo duro, le está hablando a su núcleo duro. ¿Qué hay detrás de esta decisión, como dice Coti, de endurecer su discurso y pelearse con las universidades que tienen una aceptación muy importante, como bien decías, en toda la sociedad? ¿Qué puede haber detrás de eso? Yo creo que ahí hay capricho. No hay beneficios políticos que pueda llegar a sacar el gobierno nacional de desfinanciar las universidades. Están absolutamente convencidos de que no son necesarias. Y ellos tenían dos opciones. La primera era privatizarlas, cosa que no iban a poder. Y la segunda es erosionarlas de a poco, que es lo que están haciendo ahora. Y han optado por la segunda. Excelente, Nayet. ¿Te quedas un poquito más? Me parece que nos dijeron que la despidiéramos, así que vamos Ah, a despedirla. vamos a agradecer, entonces, bueno, yo Te ya me agradecemos. engancho, me quedo charlando Sí, con ella. bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros sabemos que te tenemos siempre, así que a posterior podríamos pensar, ¿no?, cómo se han relacionado los otros gobiernos anteriores en Argentina con las universidades, ¿no? La diferencia de eso con el gobierno actual de Javier Milei.